16 de febrero, San Onésimo, discípulo de San Pablo y obispo de Éfeso, siglos I y II. La vida de San Onésimo, discípulo del apóstol de las gentes, nos brinda ocasión de tratar uno de los temas más sugestivos de la apologética cristiana y poner de manifiesto cuánto ha hecho la Iglesia para sanar al mundo de la vergonzosa llaga de la esclavitud. Creemos, pues, necesaria una breve exposición de esta circunstancia para mejor comprender el alcance del proceder de San Pablo con respecto a Onésimo, que era esclavo antes de su conversión. La esclavitud en el Imperio Romano. Para formarnos idea exacta del estado a que se veía reducido el pobre esclavo en los días en que nuestro Señor Jesucristo se dignó habitar con los hombres, trasladémonos en espíritu a la mansión de un rico patricio romano. Allí encontraremos millares de esos desgraciados. Efectivamente, leemos en Plinio que un hombre de oscuro linaje, medio arruinado por repetidas desgracias, dejaba no obstante al morir 4.016 esclavos. Por ese dato puede fácilmente colegirse lo que sería el rumbo de una casa opulenta. Un historiador moderno nos suministra sobre el particular datos concretos como los siguientes. Los ricos están, por decirlo así, en brazos de la servidumbre. Tienen esclavos en tal abundancia que utilizan varios para su higiene personal y uno especial para cada prenda de sus vestidos, para cada manjar de su mesa, para cada pieza de orfebrería, para cada especie de joyas. En una palabra, cada necesidad y cada placer supondrán otros tantos esclavos. Y por si esta afirmación dejara alguna duda en nuestro espíritu, oigamos a un testigo ocular, al filósofo Séneca, que fue el mentor de Nerón. Pasan el día, dice, haciéndose llevar de un lugar a otro en su silla o en su litera. Las horas de levantarse, del baño y de la comida les son anunciadas por servidores, dándose hasta el caso de no saber de fijo los tales señores si tienen hambre. Uno de esos refinados sibaritas decía, después que lo hubieron retirado del baño y colocado en un asiento los esclavos: «¿Estoy sentado, muchachos?» «Ignora si está sentado. ¿Sabrá por ventura si está vivo?» Mas no se vaya a creer que esta fuera la ocupación ordinaria de los esclavos, pues la mayoría vivían ocupados en trabajos industriales o artísticos. El mayor timbre de orgullo de una mansión romana era el no depender de nadie, así que, desde el pan hasta las telas más preciosas o los mosaicos más ricos y las delicadas obras de arte, todo se fabricaba en casa. Y como la producción superaba siempre las necesidades del dueño, vendíase parte de los productos que elaboraban. En tales circunstancias, ¿qué habrían podido hacer los obreros libres, los empresarios particulares en la lucha contra semejante competencia? La manutención y vestido de los esclavos venía a costar muy poco, y el salario era cosa desconocida para ellos. De modo que fácilmente se comprende que el trabajo fuera relegado a los esclavos únicamente. El trabajo libre no existía. De ahí resultaba esa organización social tan rara de que los autores contemporáneos nos dan testimonio. El ramo libre de obreros vivía en la ociosidad más vergonzante, mantenidos por los ricos o por el Estado, quienes de continuo les distribuían vino, carne, aceite y dinero, dándose el caso de que un rico distribuyó cierto día a las turbas 100.000 barriles de vino griego. Emperadores había que se divertían días enteros echando puñados de dinero al pueblo desde la cima de algún monumento, y para ganarse su aprecio y aún para impedir que cometiera desmanes, no se olvidaban de darle cada día de comer. Con ello se convertía Roma en centro de vagos. De 150.000 a 300.000 hombres vivían de la munificencia de los magnates en vez de vivir del trabajo, no teniendo otra ambición que la de no carecer de pan y diversiones,
o dicho en frase de la época, de panem et circenses. Cosa análoga a lo que ocurría en Roma pasaba en los campos del territorio romano, que era casi todo el mundo entonces conocido. Los operarios del agro desaparecían poco a poco ante los esclavos, cuya labor suministraba los productos a precio de coste sumamente bajo. Los esclavos explotaban, pues, todas las propiedades, agrupados bajo la dirección de intendentes, subintendentes, contramaestres, capataces y hasta de esclavos. Empero, como al laboreo se enviaron los esclavos de peores condiciones y su trabajo, conseguido a la fuerza, fuera de mala calidad, la tierra que pisaban parecía volverse estéril en vez de ganar fecundidad. Consecuencia inevitable de tal estado de cosas fue la decadencia de todos los cultivos, el abandono de las casas de labor y la sustitución de la agricultura por la ganadería, de los obreros laboriosos por los pastores indolentes. El descenso de población llegó a tales términos que en algunas provincias las tierras eran del primer ocupante y en otras cayeron en desuso los impuestos por no tener por qué ni para qué. La agricultura, por la influencia de la esclavitud, produjo los latifundios, tierras baldías. Reinos enteros, afirmaba Séneca, son pasto de rebaños, y el suelo se iba cubriendo de aquellos bosques inmensos que siglos más tarde fueron roturados por los hijos de San Benito. Cuán triste fuera la condición de los esclavos, fácilmente se colige de cuanto llevamos dicho. Para ellos no existía la vida de familia. Vendidos según las contingencias del mercado, separábaselos violentamente de los seres queridos, y la inmoralidad que de tal estado de cosas surgía, agravábase con las pretensiones de toda suerte de caprichos y sin derecho a resistir en nombre de la ley natural. Nada de lo que el amo ordena es malo, se decía como cosa corriente. El esclavo necesariamente ha de ser impúdico. Además, añadamos que los amos eran por lo general crueles. La historia imparcial refiere que Bedio Polión mandaba arrojar esclavos a sus acuarios para cebar las lampreas que debían servirse en su mesa. Y de Domiciano se cuenta que mandó encerrar en un horno ardiente a un esclavo por el crimen de haberle preparado el baño demasiado caliente. Para divertirse, el patricio romano mantenía gladiadores que debían degollarse mutuamente en sus comedores o en los jardines, sin faltar por ello a la ley, pues que tenían sobre ellos derecho de vida y muerte. Pero la esclavitud no existía solamente en Roma, era una plaga universal de la civilización antigua, plaga que se extendía por Esparta, Atenas, Egipto y no menos por Italia. Por doquiera se aplicaba, modificado por circunstancias nacionales, este principio inhumano que les privaba de toda personalidad. Los esclavos son cosas y carecen de todo derecho. Hablando de la redivisión, el gran jurisconsulto Ulpiano, que vivía en el siglo III, declara gravemente que se aplica al esclavo y a cualquier otro animal. Para terminar, añadiremos, huyendo siempre de toda exageración, que el esclavo no era considerado como hombre, y diremos con palabras autorizadas de Tácito, que el género humano vivía entonces para placer y diversión de unos pocos. Normas de la Iglesia naciente. La Iglesia desde sus albores se halla frente al pavoroso problema de la esclavitud. ¿Qué actitud adoptar? Si es cierto que la condición del trabajo puede variar a través de los tiempos sin faltar a la justicia, por muchos que sean los derechos de los vencedores sobre los vencidos, la conciencia humana afirma, sin embargo, que la esclavitud, tal como se practicaba por aquel entonces, era un abuso monstruoso. El derecho de vida y muerte sin fiscalización, el desprecio absoluto de la dignidad humana ennoblecida con un alma que saliera de las manos del Creador, los vejámenes inferidos a la virtud, la prohibición de la vida de familia, querida por Dios para los hombres en general,
todo eso merecía la más dura recriminación. Si los apóstoles, cual otros tribunos patéticos, hubiesen defendido abiertamente esta doctrina y declarado sin ambages que había que romper tales cadenas, habrían alcanzado sin duda alguna gran popularidad, pero a la vez hubieran provocado una enorme convulsión que habría convertido al mundo en un montón de ruinas. Como consecuencia inmediata hubiera sobrevenido una desorganización persistente, y los esclavos mismos, dueños de una libertad de que no habrían sabido usar, se hubieran visto entregados a la más espantosa miseria. Para terminar con tal estado de cosas, contrario al derecho natural y a la dignidad del hombre, la Iglesia cumplió con su deber, y lo hizo con exquisita prudencia, firmeza y constancia, según vamos a verlo en la persona de San Pablo. San Onésimo, su vida, Epístola de San Pablo. Filemón, uno de los mayores propietarios de la ciudad de Colosos, era también cristiano fervoroso, muy notado por la firmeza de su fe y caridad magnánima. Entre sus esclavos se contaba Onésimo que, habiéndole robado, se fugó para librarse del castigo que, por tal delito, había de ser sonado y terrible. Persuadido de que en una gran urbe podría burlar más fácilmente las pesquisas de sus perseguidores, perdiéndose entre tantos millares de esclavos, se fue a Roma. La providencia le condujo a la cárcel en donde se hallaba Pablo, y en la que gozaba de la libertad de recibir visitas. El gran apóstol se compadeció de él y, no contento con instruirle en los principios de la fe cristiana y de administrarle el bautismo, se propuso hacer de su neófito un obrero evangélico, pues descubrió un alma que, aunque desmoralizada por la esclavitud, poseía preciosas virtudes que, bien cultivadas, podrían rendir en su día óptimos frutos. Ante todo, era menester arreglar su situación con respecto a su amo, muy conocido, por fortuna, del mismo Pablo, pues Filemón era una conquista suya o de alguno de sus discípulos. Poco le hubiera costado, como él mismo declara, dada la influencia de que gozaba, quebrantar las cadenas que ligaban a Onésimo y darle la libertad, pero prefirió ablandar el corazón del amo y lograr su consentimiento. Envió pues a Onésimo, provisto de una carta para Filemón, carta escrita hacia el año 61, conservada hasta hoy y venerada como documento de inestimable valor en las sagradas letras. Puede notarse en la misma, incidentalmente, gracioso juego de palabras sobre el nombre de Onésimo, que en griego es onísimos y significa útil, provechoso. Para disponer el ánimo de su amigo, San Pablo alababa su fe, su caridad y su liberalidad para con los fieles, y luego expone el objeto peculiar de su epístola diciéndole: «Te ruego pues, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado entre las cadenas. Onésimo, que en algún tiempo fue para ti inútil, y al presente, tanto para ti como para mí, es provechoso, el cual te lo vuelvo a enviar. Tú, de tu parte, recíbele como a mis entrañas. Yo había pensado retenerle conmigo, para que me sirviese por ti durante la prisión en que estoy por el Evangelio. Pero nada he querido hacer sin tu consentimiento, para que tu beneficio no fuese como forzado, sino voluntario. Que quizá Él te ha dejado por algún tiempo a fin de que le recobrases para siempre, no ya como siervo, sino como quien de siervo ha venido a ser un hermano muy amado, de mí en particular. Pero ¿cuánto más de ti, pues que te pertenece según el mundo y según el Señor? Ahora bien, si me tienes por compañero tuyo, acógele como a mí mismo, y si te ha causado algún detrimento o te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Confiado en tu obediencia, te escribo, sabiendo que harás aún mucho más de lo que te digo». Filemón, capítulo 10 y siguientes. Aquí está en síntesis el proceder de la Iglesia en esta magna cuestión de la esclavitud.
San Pablo declara que podía quebrantar las cadenas y apela sin embargo a la obediencia de Filemón. Con esas palabras queda condenada la esclavitud de modo manifiesto. No obstante, prefiere conseguir el perdón y la libertad de Onésimo de la caridad benéfica de su amo. Además, Onésimo había recibido otro encargo de Pablo. Junto con la carta para Filemón, tenía que remitir la epístola dirigida a los colosenses. En este viaje acompañóle Tíquico. La Iglesia rehabilita al esclavo. El primer cuidado de los pastores de la Iglesia, a la vez que aconsejaban la paciencia a los esclavos, era el de rehabilitarlos, manifestar públicamente su dignidad y así preparar paulatinamente su liberación. En efecto, es cosa experimentada que todo principio social admitido en teoría produce necesariamente sus efectos. La Iglesia en todo tiempo y lugar exhortó a los ricos y a los señores que concedieran generosamente la libertad, y vio coronados sus esfuerzos, sobre todo en la hora de la muerte. Pero no obstante, la Iglesia tuvo particular interés en sentar el principio social del que un día habría de derivarse, no ya la libertad de unos cuantos, sino la manumisión general. Los esclavos empezaban a oír, pues, la palabra de la verdad, y los apóstoles, en su labor de conquista de las almas, no consideraron si sus oyentes eran libres o esclavos, amos o pecheros. Santiago, en su epístola católica, reprende con apostólica entereza a los que en la práctica de la vida manifestaban marcada tendencia a tales distinciones. No solamente fueron admitidos los esclavos al santo bautismo y enriquecidos con los dones del Espíritu Santo, sino que cuando su conducta cristiana, las dotes de inteligencia y de carácter lo consentían, no se tuvo reparo en investirles de las órdenes sagradas. Así pudo verse un espectáculo insólito no conocido en una sociedad tal como entonces estaba organizada, al esclavo arrodillado ante la sagrada mesa junto a su amo. Si por causa de un delito público se le aplicaba a éste la penitencia canónica, el esclavo penetraba libremente en el recinto sagrado, mientras que el amo era detenido a la puerta, cubierta la cabeza con ceniza en espera de licencia para reunirse a los fieles. Si el esclavo llegaba al sacerdocio, veíasele ejercer su sagrado ministerio mientras el patricio permanecía anónimo entre la multitud. ¿Quién no ve inmediatamente que la redención del esclavo debía, por la fuerza de los hechos, ser consecuencia lógica de cuanto la Iglesia había hecho para reconocer la dignidad de éste? Ved cómo descansan juntos en las catacumbas el Señor y el siervo, y si el esclavo se distinguió por su virtud o logró la palma del martirio, no titubearon, bien lo declaran los modernos descubrimientos, en asignarle un sepulcro que con su esplendor eclipsa el de los ricos. En Bolonia, en tiempo de Diocleciano, diese el caso, por ejemplo, de los santos mártires Vidal y Agrícola, el primero de los cuales había sido siervo del segundo, y fueron compañeros en el martirio y en el triunfo, y lo son ahora en la veneración que la Iglesia les tributa. San Onésimo, obispo y mártir. Cuanto acabamos de decir, lo hallamos plenamente confirmado en la vida de San Onésimo. Filemón le otorgó de buena gana el perdón y la libertad. Volvió entonces a Roma a juntarse con el apóstol San Pablo, que le ordenó de sacerdote. Créese que con el tiempo llegó a ocupar la sede episcopal de Éfeso, regida con anterioridad por Timoteo, y que sobrevino a San Ignacio mártir. Cuando este heroico e ilustre prelado fue conducido a Roma para ser triturado en el anfiteatro por los dientes de las fieras, Onésimo, acompañado de uno de sus diáconos, fue a Esmirna para saludarle en casa de San Policarpo. Se sabe en efecto por una carta de San Ignacio que el obispo de Éfeso llevaba el nombre de Onésimo y era de una caridad sin límites.
aunque nada induce a afirmar con certeza absoluta que se trate del mismo discípulo de San Pablo, pues poco antes un obispo del mismo nombre ocupaba la sede de Berea en Macedonia. La misma incertidumbre encontramos en diversos hagiógrafos acerca del lugar y fecha de su martirio. Cuéntase que, arrestado sin duda en la ciudad de su sede por el procónsul, fue sometido al tormento y enviado a Roma, en donde el gobernador Tertulio le mandó encarcelar y más tarde le desterró a Pusol, en la región de Nápoles. Pero Onésimo reanudó en esta ciudad la predicación evangélica y por ello fue nuevamente arrestado y conducido a Roma, en donde padeció el tormento. Intímasele que sacrifique a los ídolos, mas él rehúsa y expira lapidado, no sin haberle antes quebrantado los miembros valiéndose de palancas. Con todo, nos queda la duda de si el mártir atormentado en Pusol y el lapidado en Roma es la misma persona, y si los relatos pertinentes a personajes distintos no han sido juntados en uno solo en razón de la semejanza onomástica. La fecha de la muerte difiere según los autores y se apunta al reinado de Nerón, de Domiciano o de Trajano. El martirologio romano, muy sobrio, solo nos refiere que el compañero de San Pablo, que llegó a ser obispo de Éfeso, fue conducido cautivo a Roma y allí murió lapidado, y que su cuerpo fue inhumado antes de ser trasladado a su residencia episcopal, donde en honra de su siervo obró el Señor muchos milagros. Sea de ello lo que fuere, estamos ante un hecho de capital importancia, cual es el de que un esclavo, en los albores del cristianismo, logre ceñir su cabeza con la triple diadema de discípulo de San Pablo, de obispo y de mártir. Transformación de la legislación. La destrucción pacífica de la esclavitud no solo exigía la proclamación del principio de la dignidad humana, sino que era necesario suprimir las causas de aquel azote e intervenir en la legislación. Todo esto hizo la Iglesia. El desprecio del trabajo y la esclavitud iban siempre de la mano. Por los apóstoles emprendieron la rehabilitación del esclavo y la rehabilitación del trabajo manual, pues ellos mismos trabajaban para ganarse el sustento. Cuando ocuparon el trono emperadores cristianos, dictaron leyes suaves y moderadas, sugeridas por el cristianismo, para resolver pacíficamente el pavoroso problema social. Valentiniano y Graciano decretaron en 367 que los esclavos rurales no podían ser vendidos. De esa manera trataban de remediar la despoblación y el abandono del campo. Debían permanecer con sus familias adscritos a la tierra con obligación de labrarla, pero con derecho a alimentarse de su trabajo. Esta situación de la esclavitud por la servidumbre fue ya un inmenso progreso. Era en realidad la supresión de la esclavitud en el campo. Pero desgraciadamente, la invasión de los bárbaros que, asomando por todos los puntos del horizonte, caían sobre la vieja Europa anegándola en sangre para regenerarla, agravó la situación de los esclavos. La Iglesia, eterna renovadora, emprendió nuevamente su labor de rehabilitación, y como su influencia, asistida por la gracia de Dios, se adueñó en breve del corazón de los conquistadores, no temió imponerse a ellos con entereza por mediación de los pontífices y de los concilios. Cuando los siervos se convirtieron en colonos dependientes, grabados con la prestación de obras serviles, se les impuso esta obligación para determinados días del año o de la semana, dejándolos en libertad de trabajar para sí durante el resto del tiempo. Los efectos morales y económicos del trabajo libre contribuyeron en gran manera al último movimiento de emancipación, y pronto se vieron a los individuos de la última clase social, en otro tiempo incapaces de todo derecho, elevarse a los grados sociales superiores, a los más altos honores y, en ocasiones, a la dirección de la cosa pública en el municipio, provincia o estado. León XIII, en su célebre encíclica
Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891, verdadera carta de trabajo, expuso con luz meridiana los derechos y deberes de cada hombre en el orden económico y social.